Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Maranata 89.3 y de Misión 2000 la 90.9. Les queremos dar la bienvenida a nuestro programa que se llama Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa sale al aire todos los lunes de 14 a 15 horas por Radio Maranata FM 89.3 con un enlace en vivo con la radio Misión 2000, la FM 90.9. Nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Quien les habla, Adolfo Delgado y Daniel Estrada. Buenas tardes. Amén. A ambos de la Iglesia Bethesda un saludo. Queremos mandar a nuestros pastores Fernando Zaini y Leonardo Antinori. Y también a nuestra congregación Bethesda y a todos los radioescucha de la FM y de la web. Vamos a pasar los datos de contacto de ambos radios. FM Maranata, teléfono para dejar mensaje de WhatsApp 11 66 05 16 83 11 66 05 16 83, perdón. Les pedimos a los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de Misión 2000 que nos deje su mensaje en este número de teléfono que recién lo dimos, el 11 66 05 16 83. También podés buscarnos por la web www.radiomaranata.net www.radiomaranata.net y de Misión 2000 es www.fmmision2000.com. Amén. Vamos a compartir el mensaje. Tuvimos un testimonio la semana pasada. En realidad lo pasamos este jueves pasado. Sí. Recordemos que nosotros salimos todos los lunes, pero por un problema técnico un lunes no pudimos salir. Claro. Y lo hicimos el jueves pasado. Y pasamos dos testimonios. Uno de Fernando Zaini, nuestro pastor. Repetimos ese testimonio del día que él conoció a Dios. Claro. Y también de Pedro Solanes, que es el tesorero de la iglesia. Es el que maneja la plata, la guita, la pillulla, la caja fuerte, el cobre, la moneda, los cheques, el dinero, el cash, el efectivo, etcétera. Es una persona muy importante dentro de la iglesia. Hoy no nos va a hablar de la plata, sino nos va a dar su testimonio. Vamos a compartir otra vez su testimonio y a modo de recordatorio. Claro. Cuando esté listo el señor operador, ya salimos entonces con ese testimonio. Gracias. Me presento, soy Pedro de la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Me llamaron para compartir mi testimonio, el testimonio de cómo conocí a Cristo Jesús y le acepté como Salvador. Yo era de joven una persona solitaria y así me sentía solo. Pero a los 18 años, un compañero del secundario que me hablaba siempre predicándome, me invitó a una reunión cristiana en su casa. Yo era una persona muy racional, pero me di cuenta enseguida que en la Biblia, la palabra de Dios, había una respuesta a los grandes interrogantes de la vida, a los cuales la ciencia no puede dar solución.
con la palabra de Dios y el afecto de aquellas personas que apenas me conocían y sin embargo me brindaban su afecto. Dios me ganó. En una reunión de aquellas acepté a Cristo Jesús como Salvador y Señor de mi vida. Y fue Él el que calmó las tormentas de mi alma y puso orden y dirección a mi vida. Porque como dice la palabra, Él se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que Él es para mí y para millones de personas en este mundo. Siempre me imaginé que seguiría solo, ya que como les conté era muy solitario. Antes de comenzar este camino yo me imaginaba como un monje en un monasterio o como un marino mercante en un barco de carga. Pero Dios puso en el camino una joven de la cual me enamoré y en pocos años nos casamos. ¿Quién lo diría? Aquel joven que yo era así, solitario, se casó, pero había un problema. Mi esposa y yo no podíamos tener hijos. Visitábamos médicos, no sabían qué tratamiento iniciar, pero buscamos respaldo en Dios y en la iglesia. Y los hermanos en la iglesia nos apoyaron en oración, oraron por nosotros. Hoy contamos con 3 hijos maravillosos. Uno, al ser cristiano, no queda exceptuado de tener problemas, pero tiene en Jesús un poderoso aliado, un Salvador y un Dios amoroso. Seguir a Cristo es una gran aventura, donde da Él sentido a nuestra vida y dirección. Yo le invito, querido oyente, que siga escuchando este programa radial y que se acerque a la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. La salvación de Cristo Jesús se ha acercado y Él puede ser la salvación para usted y para todo su hogar. Acepte a Cristo hoy. Le deseo una bendición de Dios que alcance a usted y a todos los suyos. Dios le bendiga, querido hermano. Gracias, Pedro Solanes, por haber compartido tu testimonio con la audiencia de Radio Maranata y Misión 2000, de cómo recordás esos días cuando conociste a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Tengo un anuncio para este próximo lunes, antes de pasar al espacio de nuestro proverbio de cada día, que el lunes que viene vamos a tener a una entrevistada. Se trata de la señorita Verónica Patini. Ella es docente de una escuela secundaria de gestión estatal por la mañana y por la tarde es directora de una escuela de gestión privada de confesión cristiana en Ciudadela y lleva muchos años en la docencia. ¿Y cuál es el tema de la entrevista? Que ella nos pueda contar algo acerca de Jesús como maestro. Sabemos que nuestro mentor, nuestro guía, nuestro todo, el arquetipo o el modelo es Jesucristo. Así es. Y que debemos imitarlo. Así que, ¿cómo influye eso, Jesús como maestro, a la hora de enseñar? Bien. Porque recordemos que una de las cosas que tiene por misión la Iglesia es de hacer discípulos también. Así es. Es decir, alguien que tiene hasta la médula la docencia, como Verónica Patini, toma algunos modelos probablemente de Jesús, que ella nos va a contar cuáles, y que eso nos puede servir a nosotros para luego transmitir la palabra de Dios. Amén. Como algún modelo pedagógico o de enseñanza. Recordemos, por ejemplo, que Jesús utilizaba como recurso de enseñanza las parábolas. Así es. Que eran así algunas cosas como cuentos con cosas que la gente conocía. Claro. Por ejemplo, la semilla que es esparcida, la oveja que se pierde. Eran todas cosas que la gente las conocía muy bien. Sí. Y Jesús utilizaba eso para enseñar los misterios del reino de Dios. Así es. Eso es el próximo lunes. Buenísimo. Vamos ahora entonces, antes de que me olvide, Bien. nuestro pastor Fernando Zaini está en el Chaco, hablando de enseñar la Biblia. Sí. Está con la comunidad Toba, enseñándoles el Evangelio de Marcos. Así es. Sí, una de las cosas que Fernando Zaini Fin ama. de semana estuvo por allí y capaz que a esta hora debe estar volviendo. Mira, No mandó una todavía. foto hace 2 o 3 días atrás Sí. de un asado que le estaban preparando, que era una locura.
a la Santa Cena, voy a tomar allá. Bien, por el pastor. Muy bien, sin Amén. más preludios, vamos entonces a nuestro proverbio de cada día. Ahora con la lectura del capítulo 2 de Proverbios, versículo 1 al 10, Así es. de la versión Vamos. NTV, nueva traducción viviente. Así es. Adelante, Adolfo. Bien. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalo como si fuera plata, como si fuera tesoro escondido. Entonces comprenderá lo que significa temer al Señor y obtendrá conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para todo el que camina con integridad. Él cuida la senda de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderá lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrará el buen camino que debe seguir, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Amén. Qué lindo que es el cuidado de Dios sobre Amén. nosotros, y Sí, que ese principio totalmente. de la sabiduría en el capítulo 1 dice que es el temor a Dios, pero un temor reverente, Claro. ¿sí? No a tenerle miedo. Sí, sí. Qué bueno, ¿no? Y que nos pide el mismo acá que afinemos nuestros oídos para escuchar su palabra, su sabiduría, para conocer de su sabiduría, para tener entendimiento. Es buenísimo que podamos hacer eso, porque muchos vamos a la iglesia a escuchar, pero como que no escuchamos nada, no entendimos nada, y eso me pasó muchas veces y me sigue pasando muchas veces. Pero no, yo creo que de mi lado no es porque no preste atención, sino que ya está quemado mi cerebro. ¿Qué va a hacer, hermano? Así Dios es. restaura todas las cosas. Mira, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuán importante es oír, Claro. por ahí viene la fe. Y que busquemos como si fuera plata, dice, como si fuera un tesoro escondido. Qué hermosa palabra que nos da el Señor, para que podamos seguirlo, y el que quiere de verdad seguirlo, buscarlo, entenderlo, acá nos dice claramente que tenemos que prestar oído y que tenemos que buscar como si fuera un tesoro escondido. Excelente. Amén. Gracias por el proverbio de cada día, esta sección de Jesucristo. Gracias Sin Camino, al Señor. es el programa. Amén. El lunes pasado estuvimos viendo algo de la palabra de Dios, ya que mencionabas de prestar oído a la Sí. palabra de Dios. Di como una introducción el lunes pasado, en la última parte del último segmento, donde trataba de qué es tener éxito en la vida. Sí. En una sociedad tan exitista que te provoca a conseguir el éxito a más no poder. Es decir, las personas que trabajan doble turno, Claro. los que hacen negocios, etcétera, y aquellos que se dedican a destruir, por ejemplo, bosques enteros Sí. para atesorar dinero en el banco. Así es. Es decir, son capaces de arrancar hasta el último árbol de la tierra Ujú. para tener unos pocos pesos más en el banco. Así Esa es la felicidad de algunos. Y sin darse cuenta, o sí, están destruyendo la naturaleza. Por supuesto. Pero lo importante y es el aquello también, hablando de acá de tesoro escondido, del que buscan oro también, que están usando En palabras de uranio, Jesús, creo que. Donde esté el tesoro de ustedes, allí estará su corazón, Claro. dice, ¿no? Hablando del éxito, Bien. y como introducción a este mensaje, cuando las personas van en búsqueda de ese éxito y escalar la cima del mundo, Ujú. una vez que llegan a esa cima, ¿qué es lo que encuentran? Uno podría presuponer la plenitud, el Sí. sentirse realizados, satisfechos completamente, pero no. Algunas Poder. personas, ¿cómo decías? Poder también El poder, la llega, fama, claro. el ser conocidos, Sí. el trascender, la humanidad. La historia de la humanidad tiene que ver con un devenir que va desde lo finito hacia lo infinito. Así ¿Qué es. quiere decir esto? De trascender.
Claro. de llegar a permanecer para siempre, lo eterno, la redención, que la redención debería ser la base de todas las religiones, pero no es así. Tanto el Islam como el judaísmo, por ejemplo, tienen como una percepción de eso infinito o de eso trascendente lo que es el legalismo, no la redención. En eso se diferencia del cristianismo, que tiene como base principal una redención en el amor de Jesús. Decía entonces que a veces las personas llegan a la cima del mundo y se terminan suicidando. En este caso, por ejemplo, una noticia en el diario La Nación, Infobae y otros medios, se suicidó Isaac Capi, actor de Breaking Bad y Thor, entre otros programas de televisión. Él dice que no he sido un buen hombre, y a raíz de esa conclusión que él saca se arroja de un puente y se suicida. ¿Qué es tener éxito en la vida? Es decir, si lo único que tiene la vida para mí es llegar a la cima del mundo y encontrar allí un gran vacío existencial que me invita a quitarme la vida, eso no es éxito y ni siquiera valió la pena de haber recorrido tanto para llegar a la cima del mundo. Por supuesto. Las personas que dicen haber escalado el Everest, por ejemplo, encuentran que en la cima de todo casi no se puede respirar. Si te quedas mucho tiempo ahí arriba, probablemente te mueras. Sí. Es decir, a veces llegar a lo máximo de todo implica ciertos riesgos. Así es. En este caso, de escalar la montaña equivocada del éxito, implica una invitación a suicidarte después, porque hay un vacío tremendo. Hay un vacío, totalmente. Hay soledad, drogas, alcoholismo, problemas serios pero de familia que te invitan a terminar con tu vida. Eso es horrible. Así que Isaac Capi, que escaló la cima del mundo, le sucedió eso. Se consideró a sí mismo una mala persona y se terminó arrojando de un puente. ¿Qué es tener éxito en la vida? Fue la introducción entonces del lunes pasado que leímos, Nehemías 1:11. Así es. Donde es el mismo Nehemías que hace una oración que dice así: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Eso dice la versión NBI, nueva versión internacional. Muy bien, ¿qué es el éxito? Eso es lo que vamos a intentar ver a la luz de las Escrituras, que es tener éxito en la Biblia. Claro. Ya vemos lo que es tener éxito en el mundo. Plata en el banco, probablemente a costa de la soledad o las ideas de suicidio, el tormento de poseerlo todo y no tener nada. Así es. A veces hay algunos memes o flyers que circulan en las redes sociales. Uno dice algo parecido a esto: era tan pobre que solamente tenía dinero. Claro. Y sin embargo, el ser humano encuentra en el dinero una especie de refugio y solución de problemas. Tener dinero no soluciona los problemas, dice, pero ¿cómo ayuda, no? Ayuda, sí, ayuda. A mí me vendría bien en estos momentos, pero... Un par de dólares en la billetera. Pero eso no es lo importante, digamos, en nuestras vidas. Yo pensé al trabajar este mensaje bíblico que la palabra éxito no iba a estar en la Biblia. Me equivoqué. Aparece en las traducciones castellanas 4 veces. Y a veces ese éxito en la posmodernidad o ese exitismo se mete en la médula de la iglesia cristiana. Así que es común a veces escuchar entre los pastores que le preguntan a otros de sus pares u homónimos: ¿cuántos miembros tienes en tu congregación? Sí. Parece que tener más número de creyentes en una iglesia es sinónimo de éxito. Claro. Y el que tiene pocos es sinónimo de fracaso, ¿no? Sí. ¿Cuántos títulos has conseguido en tu vida? ¿Eres doctor o licenciado? Entre otras preguntas, esas son las principales. Esos estándares del éxito pueden distorsionar la concepción del término o alejarnos del verdadero sentido del mismo, que tienen que ver con el servicio a Cristo y con la misión de la iglesia. Allí vamos entonces a más o menos lo que significa en la Biblia tener éxito, porque probablemente es más amplio que esto.
La palabra éxito, entonces, dije que aparece por lo menos 4 veces en las traducciones castellanas. El pasaje bíblico del inicio de este mensaje corresponde al Antiguo Testamento. Por ende, se escribió mayormente todo el Antiguo Testamento en hebreo y algunas pocas secciones en arameo. Sí. Ese término original que se traduce por éxito aparece por lo menos unas 65 veces o más en su idioma original, ¿sí? Y se traduce por lo general también como prosperar. Prosperar y tener éxito vienen de la misma palabra, ¿sí? Hay unos varios diccionarios que tratan el tema de palabras bíblicas, entre ellos el diccionario Strong. Por ejemplo, la palabra hebrea que es tzalaj tiene una raíz primaria que significa empujar hacia adelante. En varios sentidos, puede ser literalmente o figurativamente. Es transitivo. Significa además acometer, bueno, éxito, lograr, pasar, prosperar, próspero, ser bueno, servir, venir. Otro diccionario, el de Vine, que es otro especialista en lenguas bíblicas, le atribuye al término psalaj triunfar, prosperar. Este vocablo se encuentra tanto en hebreo antiguo como moderno. Aparece unas 65 veces en el texto del Antiguo Testamento hebraico y por primera vez se utiliza en Génesis 24:21. Dice así: para saber si Jehová había dado éxito a su viaje o no. El término expresa la idea de una empresa de éxito, lo contrario a fallido. Y la fuente de tal éxito es Dios. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 26:5 dice: mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Pese a ello, las circunstancias de la vida a menudo suscitan la pregunta: ¿por qué prospera el camino de los impíos? Dice Jeremías 12:1. Salaj a veces se usa de manera que significa triunfo. Por ejemplo, el Salmo 45 y versículo 4 dice: en tu majestad cabalga y triunfa. La traducción en tu gloria sé prosperado no tiene la misma fuerza, dice en otra versión, NRB. El diccionario RAE, que es el de la Real Academia Española, trata este término que procede del latín, no es el mismo término del hebreo, ¿sí? Claro. Por ejemplo, significa salida. Tiene varias entradas, por ejemplo 1, 2 y 3. La 1 es resultado feliz de un negocio, actuación, etc. La número 2 dice buena aceptación que tiene alguien o algo. Es decir, vos sos bien aceptado, tuviste éxito. Del latín, ¿no? Y la número 3, fin o terminación de un negocio o asunto. Podríamos decir a grandes rasgos que la palabra éxito implica un buen resultado, ser prosperado, tener un triunfo, lograr algo, etc. Pero ¿qué es el éxito en la Biblia? Y hemos leído un pasaje de Nehemías cuando ora a Dios, luego de enterarse que su ciudad natal estaba en ruinas. Le pedía a Dios que perdonara sus pecados y los del pueblo de Israel, que recordara sus promesas y que le diera la oportunidad de hablar ante el rey. ¿Y qué era Nehemías para ese tiempo? Un cautivo. Claro. Estaba cautivo en otra tierra, estaba en Persia, sirviendo obligadamente como copero del rey. Ahora, este trabajo de ser copero del rey lo tenía que realizar una persona de confianza. Claro. Por supuesto. Alguien, por ejemplo, que no se dejara sobornar para envenenar al rey. Es decir, vení, Nehemías, tenemos 10 kilos de oro, pero vos tenés que permitirnos meter veneno en la copa de vino que va a tomar el rey. Claro. No se dejó sobornar y era quien probaba el vino antes de dárselo al rey. Sí. Aunque dejaba todas las babas alrededor de la copa, no importa, pero el rey se sentía más confiado. Seguro, claro. Porque esos venenos causaban una muerte inmediata. Instantánea, claro. Sí. Por ejemplo, si Nehemías tomaba el vino envenenado, se caía muerto al momento. Nomás. Y el rey, por supuesto, no iba a tomar de esa copa, mandaba que viniera otro copero a reemplazarlo. Claro, o sea, era un hombre esclavo en Persia, que tenía un oficio sencillo, que era probar el vino.
Sí, Algunos pero a la vez dicen, peligroso qué lindo, también. Qué lindo probar el vino, ¿eh? Ese vino era del bueno. Sí, seguro. ¿Qué No más? era un tetrabrique, Y no, era a ver. de reserva. Una reserva. Y él se aflige no solamente por su condición de ser un esclavo, un cautivo en tierra ajena, donde no se adoraba el nombre de Jehová de los ejércitos, sino que se adoraban otras deidades. Así es. Y el rey era pagano y más pagano que todos, porque sometió a Israel y los llevó a servidumbre. Él siente una aflicción, pero no por él, sino por su ciudad. Sus hermanos en esa ciudad estaban sufriendo. Algunas casas, las más importantes, habían sido edificadas. Esdras estaba reedificando el templo. Claro. Pero las murallas, que significaban para la ciudad protección o no, si estaban derribadas no había protección. Claro. Quiere decir que cualquier enemigo podía entrar y hacer un desastre de nuevo. Así es. Y eso le causaba pena a Nehemías. Y él cree que tener éxito en la vida es que el rey lo autorice a regresar a su tierra natal para reedificar las ruinas. Tenía que reedificar las murallas, y recordemos que se hizo en un tiempo récord de 52 días. Sí. Así que, ¿qué era el éxito para Nehemías? Es decir, ¿qué habrá tenido en mente al momento de orar y pedirle a Dios éxito? Por los resultados obtenidos se podría decir que terminar las murallas sería el éxito esperado por Nehemías. Así que no era un éxito personal, no era ser el segundo al mando en el reino de Persia, Sí. ni tener riquezas, ni tener 100 mujeres en un harem, ni nada parecido, o tener un palacio. Era hacer algo al servicio de Dios. Que recordemos, Tierra Santa sigue siendo importante para todas las naciones del mundo. Por Jerusalén, Belén, Galilea, Capernaum, etcétera, son centros turísticos que algunas personas se encuentran con una renovación en su fe cuando van. Claro. Decir, por acá caminó Jesús. Uf. Acá en este Imagínate estanque sanó a alguien que estaba postrado hacía 38 años. Claro. Y cosas semejantes. Algunos hablan del síndrome de Jerusalén, que algunas personas quedan así medias chifladas cuando van a Tierra Santa. Ajá. Y se les da por andar delirando místicamente. Ah, mira. Pero eso es otra cosa, una nota de color. Es muy común ese, ¿eh? Tiene un Sí. nombre científico y todo. Sí, Mirá el vos. síndrome de Jerusalén. Muy bien. No sabías. Hay otros personajes bíblicos que emprendieron algunas tareas, esperando también tener éxito. Lo normal no sería esperar un fracaso, sino todo lo contrario. Todos deseamos que nos vaya bien. Yo deseo, por ejemplo, Adolfo, que te vaya bien en la vida. Amén. No deseo que Gracias. fracases. O sea, lo Claro. natural es desearle el bien al otro. Por supuesto. Decía recién entonces que algunos personajes bíblicos emprendieron cosas esperando tener éxito. La cuestión podría ser, ¿lo lograron así como lo desearon? Vamos a ver alguno de ellos. Sansón, por ejemplo. Hasta los niños de escuela bíblica, los más pequeñitos, saben quién es Sansón. Sí. Era alguien de una melena larga, con una extraordinaria fuerza, Fuerzas. que tuvo un par de amoríos, ¿viste? La fuerza se le iba por ahí. Sí. Casi todos hemos visto alguna película o dibujos animados de este personaje. Así es. Y era famoso por su extraordinaria fuerza. Por supuesto. Por ejemplo, un Hércules de la mitología griega. Hércules, alguien con mucha fuerza, Claro. nada más que este es un personaje bíblico. Claro. ¿Sí? Y no era por su gran musculatura, se supone, sino porque el Espíritu de Dios descendía sobre él, capacitándolo para hacer la misión que tenía por delante. Y recordemos que en este tiempo de los jueces, ¿te acordás qué hacía Israel en esos días? Cada cual hacía lo que bien le parecía. Hacían lo que querían. Le habían dado vuelta la espalda a Dios. Dios enviaba, por ejemplo, a los filisteos, entre Sí. otros, para castigarlos. Claro. Y era un ciclo vicioso que se repetía. Por ejemplo, andaban en cualquiera, los israelitas. Sí. Venían los enemigos, los castigaban y los esclavizaban. Así es. Se arrepentían y clamaban a Dios. Y Dios les enviaba un libertador Así es. que los liberaba. Uno de ellos fue Sansón. Claro. Tiempo después de eso se olvidaban, ¿viste? Sí, Y otra totalmente. vez en cualquiera.
Venían los enemigos, y así sucesivamente ese ciclo se repitió por un montón de años en la historia de Israel. Hubo un montón de jueces que Dios envió, es decir, frente a un problema que tenía el pueblo, Dios levantaba un libertador. Claro. Nuestro libertador por excelencia se llama Jesucristo. Así es. Muy bien. Tuvo éxito casi siempre Sansón. Cuando puso su mirada y algo más sobre la bellísima Dalila, esa vez le cortaron su cabellera porque era nazareo a Dios. Esto era un voto, era parte del ritual hebraico de consagración, ¿sí? Ser nazareo a Dios, ser apartado para Dios. Así es. Se fue su fuerza, Dios lo dejó de lado y sufrió las consecuencias de sus pecados. Le sacaron los ojos. Sí. Y aunque la cabellera volvió a crecerle, ese vigor extraordinario ya no estaba con él. Ya no estaba, claro. Cuando volvió a orar a Dios, su fuerza volvió y mató más filisteos ese día que durante toda su vida. Él murió con ellos, lamentablemente. Un éxito teñido por la lujuria, por la extraña devoción que Sansón tenía por las filisteas. Así es. El tiempo ideal que un juez debía regir sobre Israel era 40 años. Si el 40 años implica, por ejemplo, la plenitud del gobierno, un gobierno bendecido. Y Sansón gobernó 20, la mitad. Y en la mitad de esos propósitos se murió. Claro. Estaba en el templo de Dagón, si algunos recuerdan, o alguna película, o la historia bíblica, un jovencito, porque él era ciego, le habían sacado los ojos, un jovencito lo lleva hacia los principales pilares donde descansaba el templo, y él ora y le pide a Dios, y él con una mano en una columna y otra mano en la otra columna hace fuerza, y se derrumba todo. Así es. Y ahí murió. Después vinieron los familiares de él, rescataron el cuerpo y lo enterraron. Claro. Tener éxito a veces sí y a veces no, tiene un sabor agridulce, ¿no? Y antes de ir al próximo personaje que vamos a ver si tuvo éxito o no, que se trata de Noé, si quieres vamos a un tema musical. Bien. Así marcamos entonces ya el inicio casi del segundo bloque del programa. Amén. Vamos ya a volvemos un entonces. temita, enseguida volvemos, señor operador.